Ok. Todo el examen está relacionado a flux y self-flux, por eso se llama exámenes flux y self-flux. Bueno, es mini examen. Entonces, la primera se define como el nacimiento de cuerpos sólidos muy pequeños en el seno de una fase fluida homogénea sobresaturada. ¿Qué creen que sea lo más adecuado? Nucleación. Correcto, nucleación. Puede ser solidificación, pero no es lo más adecuado porque puede ser un cuerpo grande, no son partículas muy pequeñas, como cuerpos muy pequeños, y ya los demás no están tan relacionados. También pudieron haber pensado en iniciación, pero la palabra más adecuada es nucleación. Aquí no me acuerdo. ah, quería que saliera la respuesta, pero así como me metí, hagan de cuenta que lo estoy resolviendo con ustedes. Denme un segundo. Vamos a ver así. Este, la siguiente. Bueno, esperen. Tengo que para que vayan verificando. Bueno, ya las ven. Ustedes ya ven las respuestas correctas, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, entonces ya no necesito ponerle. Este, es muy importante que el flujo sea capaz de disolver el compuesto químico para que se a cabo la cristalización, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ajá, verdadero. El hábito cristalino describe el aspecto macroscópico que presentan los cristales, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Si hay alguna duda o algo, pueden parar todo, ¿eh? El hábito cristalino es exactamente igual que la celda unitaria que poseen los materiales cristalinos. Falso. Falso, muy bien. Falso. El flux debe ser líquido a altas temperaturas. Verdadero. Marco, yo ahí tengo una duda. Sí, ¿Y qué onda con el agua entonces ahí? O sea, no necesariamente, o se debe de ah, considerar como ya como ah, una alta temperatura, 25 grados. no, o sea, por ejemplo, a 100 grados, por ejemplo, debe ser alta temperatura o a 1000 grados, a la temperatura de reacción debe seguir siendo líquida. Ahora, ¿cómo le haces para que el agua sea líquida? Necesitas presión para que siga siendo líquida, porque si no hay un gas. Porque no funciona esto si es un gas, ¿verdad? Ah, ok, va, gracias. El flux debe ser líquido a temperatura ambiente. Yo Falso. puse falso. Falso. Falso, no es necesario que sea líquido. Ajá, en el caso del agua, sí es líquido a temperatura ambiente, pero no es necesario. Entonces es falso. Para llevar a cabo una reacción por medio de flux, es necesario que el flux sublime a bajas temperaturas. Falso. ¿Por qué? Pues la verdad, Pues es si no va a falso estar porque en no lo fase ves. gaseosa. Ajá, no va a estar en fase de gases. Hábito cristalino. Esta es otra de hábito cristalino. El flux influye en el hábito cristalino. Verdadero. Pero Verdadero. Les comenté que dependiendo del tipo de flux que se utilice, vamos a tener diferente hábito cristalino. A veces si es cúbica la estructura cristalina, puede ser cúbico el hábito, pero no necesariamente. Dinos, Miguel. No, es que me acabo de dar cuenta ahorita revisando mi examen que en la última pregunta no se guardó mi respuesta que había puesto. O sea, es que primero puse una y luego la corregí y no se guardó la que corregí. Entonces te quería decir eso. Ok. Ahorita Porque me me, me regresé. lo, Sí. ahorita me lo mandas por Telegram y lo corrijo. Ok. Gracias, César. La verdad es que no hablo muy bien español y lectura menos. Entonces, gracias por decirme, ahorita lo corrijo. El flux influye en el hábito cristalino.
Monocristal. Un monocristal es un material en el que la red cristalina es continua, pero se encuentra interrumpida por bordes de grano. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque eso es un policristal. O sea, los monocristales no tienen bordes de grano. Exacto. Entonces es al revés, ¿verdad? El monocristal es un material en el que la red cristalina es continua y se encuentra ininterrumpida hasta la frontera. Eso sería correctamente un monocristal. ¿Sí? Un monocristal es un material en el que la red cristalina es continua y, no pero, y se encuentra ininterrumpida hasta la frontera. Ajá. O sea, todo el material es en la misma, tiene la misma dirección, el mismo orden. Les comenté, creo que la clase pasada, que muchas veces se toma como parámetro un tamaño. Si tienen un tamaño muy pequeño, ya se le empieza a llamar policristal también. ¿Por qué? Porque cuando el tamaño es muy pequeño, de hecho se empiezan a aglomerar y se juntan las partículas. Y ese tamaño pequeño muchas veces depende de la persona que lo considere. Hábito cristalino, no cristal. Precipitación. El método Flux. En el método Flux, la nucleación de los cristales ocurre a la máxima temperatura, aquí tengo que corregir, de trabajo. Yo tuve duda en esa, Marco. A ver, dinos. O sea, es que, pues mi lógica me dijo, pues necesita ir bajando la temperatura para que empiece la nucleación. Ajá, Pero también me guié más o menos como en el diagrama que nos mostraste la otra vez, sí. que sube la temperatura, se mantiene, y cuando va a bajar, ahí en el diagrama decía que empieza la nucleación. Entonces, por eso me guié por eso. Ajá, entonces ¿sería verdadero o falso? A ver, deja abrir el diagrama de la clase pasada. Salía que era falso, pero yo puse verdadero guiándome con el diagrama. Ahorita te voy a enseñar el diagrama nuevamente. Déjalo. Yo sí pienso que es falso. Sí, es que al principio había puesto falso porque, pues, o sea, por lógica, cuando va bajando de temperatura, empieza, pues, la nucleación. Pero ahí en Ajá, el diagrama está como en la máxima temperatura en donde se mantiene. Entonces eso me causó conflicto. ajá. Bueno, les comenté que, o sea, la máxima temperatura es para que se disuelva, ¿no? ¿Estás de Sí, acuerdo que se debe disolver? sí, Pero sí. cuando empieza a bajar la temperatura, deja de ser soluble. Entonces es justo debajo de la máxima temperatura, o sea, justo cuando empieza a bajar, no en esta meseta, sino justo cuando ya empieza a bajar, o sea, ya no es la máxima. Cualquier temperatura, pero es debajo de la máxima, cuando ya deja de ser soluble. Ya, ya. Sí, de acuerdo. Sí, ¿Sí? sí. O sea, también entiendo esa Esa lógica. parte está bien, Jimena. Am, Nos quedamos hábito cristalino, monocristal, precipitación, presión de vapor. No quería hacer. Para llevar a cabo una reacción por medio flux es necesario que el compuesto a sintetizar tenga una presión de vapor alta. Falso. ¿Por qué falso? Se me surgió a mí la duda. A ver, uno por uno. ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿No? ¿O no la veo? Esperen. Sí, ya lo veo. A ver, dinos, Mariana. Pues porque si vas a cristalizar un sólido, los sólidos tienen baja presión de vapor, ¿no? No todos. Les puse el ejemplo, por ejemplo, del yodo, el selenio, tiene una presión de vapor alta. Sí, es cierto. Pero ¿qué hacemos entonces? O sea, es que está en la redacción, ¿no? No es necesario que tenga una alta presión de vapor. A ver, para llevar a cabo una reacción por medio de flux, es necesario que el compuesto a sintetizar tenga una alta presión de vapor. Necesitamos la alta presión de vapor. ¿Esto es verdadero o falso? Falso.
Falso. Falso. Ajá. ¿Qué ocurre si realmente tiene una presión alta de vapor? Pues va a terminar por convertirse en un gas, ¿no? En un A alta gas, temperatura. en un gas a altas temperaturas. Entonces no nos funciona. Entonces cuando pensemos el método en el que lo vamos a sintetizar, vamos a decidir, tiene una alta presión de vapor, entonces en vez de usar eso lo verán en clase de teoría, pues usamos mejor transporte de vapor, ¿no? Porque se va a convertir en gas. Correcto, es falso. Pero una duda. Sí, sí, sí. Ahorita estabas mencionando que debe de ser falso por lo de los gases, pero en alguna parte leí que justamente se aprovecha esta parte de la alta presión de vapor para que el crecimiento de los cristales sea mejor, ya que se va evaporando el flux, así optimizando la sobresaturación, ¿no? Sí, muy bien. Eso lo vimos la clase pasada, pero vamos a ver, vamos a leer otra vez con cuidado para que te saques de duda. Para llevar a cabo una reacción por medio de flux, es necesario que el compuesto a sintetizar, y tú me dijiste que el flux, ¿no? El compuesto a sintetizar tenga una alta presión de vapor. Es correcto lo que me acabas de decir. Si tenemos otro método para sintetizar con flux, es que el flux tenga una alta presión de vapor y se empiece a evaporar lentamente y deja de ser soluble líquido, que es lo que están haciendo con el cristal. Por eso lo hicieron los agujeritos en el vaso, porque el vaso permite que el agua se evapore lentamente con esa presión de vapor que tiene alta y empieza a disminuir la cantidad de solvente y entonces aumenta la concentración del sólido. ¿Sí? Pero aquí la diferencia sería que una cosa es el flux y otra cosa es el compuesto a sintetizar. ¿Quedaría claro? Queda claro. ¿Sí? Gracias. ¿Bien? Ujú. Sí, sí. Ok. Entonces es correcto lo que me dijiste, pero aplica al flux, que es diferente a lo que estamos preguntando ahorita. Cuando el crecimiento de los cristales se denomina cell flux, es porque el compuesto a sintetizar tiene un elemento igual al que se encuentra en el... esto está mal. Esto se los voy a poner a todos bien. Eso debería preguntar en el compuesto. No, es correcto. Lo estoy leyendo mal. Cuando el crecimiento de los cristales se denomina cell flux, es porque el compuesto a sintetizar tiene un elemento igual al que se encuentra en el flux. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. 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 Ujú, muy bien. Y por último, una vez terminada la cristalización, se puede separar el flux y los cristales, única y exclusivamente por métodos mecánicos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Vimos otros Falso. métodos de separación, ¿verdad? Que no es mecánico. Y alguien, de hecho, se les ocurrió a uno de ustedes, que lo cual me da mucho gusto, lo quiero decir que se pueden idear formas para solucionar y es un método común, de hecho, disolverlo, ¿verdad? Bueno, está bien. Espero que les haya ido bastante bien en el examen. No he revisado las calificaciones. Este es otra clase. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer primero, bueno, voy a pausar porque esto es para hacer los equipos. Voy a pasar la grabación y creo que no necesitamos de más saber qué equipos tomaron. Es un poco irrelevante para el curso. A ver, entonces, ahorita si entran al sistema del aula virtual, hay un documento que se llama Previo y Protocolo de Práctica y ese Printable Diffraction Grid, que es un documento que ahorita les explico cómo lo van a usar. Y aquí van a poner el previo de la práctica y el reporte. Ajá. Pero primero les voy a explicar hoy de que los fundamentos para poder hacer este previo, para poder entender este previo. Aquí que dice previo, aquí que dice que es lo que pone relación de energía y longitud de onda de la luz, ley de Bragg, difracción de geometría de Fraunhofer, difracción de rayos X de polvos, espacio recíproco y esfera de Ebert. Hay que desglosar estos términos. Aquí ya viene qué es lo que vamos a necesitar. Entonces, de las cosas complicadas que vamos a utilizar, vamos a utilizar el láser rojo o verde.
no azul ni violeta porque la longitud de onda es más corta y entonces ya no lo podemos apreciar lo que necesitamos. Van a ir a la papelería y van a pedir un acetato de impresora láser. Ajá. Ese acetato, ay, me los llevo a la oficina. Es como una hoja de plástico transparente brillosa. Ajá. Ok. Luego van a buscar en algún café internet alguien que tenga una impresora con más de 600 dpi. Dpi significa Density of Points per Inch. ¿Por qué requerimos esto? Porque vamos a imprimir algo en micrómetros y necesitamos que tenga la capacidad de imprimir. Ahora, ¿cómo le van a hacer? No le van a decir, no van a llegar ahí al café internet y le van a decir, oye, tu impresora tiene 600 dpi, el de la impresora, el del café internet, obvio que no sabe esas cosas. Pues yo qué sé, nada más le pueden decir, mira, tengo que hacer una tarea y me pidieron una impresora específica. ¿Me podrías decir el modelo de tu impresora? Y ya, por ejemplo, la mía se llama Phaser 3020. Ya la buscan en internet. Ah, pues tiene 800 dpi, pues es más. 600 dpi no es tan alto, ¿eh? Casi cualquier impresora láser que existe hoy en día ya lo tiene, pero lo pongo como requisito porque qué tal que van a un café internet que empezó a operar hace 20 años. No sé si hace 20 años ya tenían de este dpi, pero casi todas ya láser ya manejan eso. Ajá. Si tienen una impresora láser en casa o así, no, pues ya, qué mejor. Ya no tienen que buscar, pero normalmente tenemos de tinta, de la inyección de tinta, si es que tenemos, luego yo apenas compré una porque no tenía, bueno, tenía, pero ya no servía. Entonces, también, obviamente, si están en una ciudad grande ahorita, pues en un Lumen o en una tipo de papelería de ese tipo, obviamente ustedes van y les dicen quiero una impresora láser y quiero que le subas la calidad al máximo, obviamente se las hace. Cuando ustedes la mandan a imprimir, deben de seleccionar la máxima calidad para que alcance es en blanco y negro, no necesitan a color. La impresión cuesta $1, no es cara, pero simplemente tenemos que estar seguros de que sea láser y que estos temas de DPI, nada más revisan eso. ¿Hay dudas hasta aquí? No. No. Bueno, entonces espero si tengan un café internet. Si hay alguien que me diga, lo siento mucho, yo no lo pude conseguir, no hay ningún café internet, no hay nada, cerca de mí, o por ejemplo, si me dicen vivo en alguna, estoy ahorita en donde hay puro campo o así, no hay ninguna papelería, no tengo café internet ni nada cerca de mi casa, me dicen y vemos cómo resolvemos la situación. No vayan a decir yo no voy a ir a la clase porque ya se puso el profesor elitista y ya nada más los de que tienen impresora láser entran. No, no es así. Si tienen algún inconveniente de que no lo hayan podido conseguir, me avisan un día antes, por favor, y vemos cómo resolvemos eso, ¿va? Pero traten de hacerlo para que entiendan cuál es la dinámica y vean con sus propios ojos todo lo que ocurre, ¿va? Ya de ahí son cosas que creo que son más fáciles de conseguir. Tijeras, cinta scotch o como Durex, una hoja milimétrica, que eso también lo venden en la papelería, marcador, lápiz o pluma, cinta para medir, puede ser medir de la ropa o algo, puede ser una regla. La cosa con la regla es de que van a tener que repetir muchas veces, porque van a medir una distancia como de 10 metros. Entonces, lo mejor sería una cinta para medir la cintura o una cinta para medir así un flexómetro de construcción y eso. Dos pinzas para la ropa, ajá, o algo que sea una pinza, eso va a ser para sujetar. Y necesitan una cámara fotográfica digital. Puede ser la del celular o puede ser aparte, o incluso puede ser la de la laptop, pero necesitan de alguna forma fotografiar y tener esa foto en digital para poder manipular. Y un banquillo, sí, ya esto es opcional, es para poner el láser. Bueno, ¿qué vamos a hacer
¿Qué van a hacer con el acetato? Primero compran el acetato, cuesta como 2 pesos. Lo más caro es el láser. El láser, este cuesta a lo mejor unos 30 pesos, 25 pesos, dependiendo. Yo compré uno muy caro, pero porque lo ocupo para explicar y se debe de ver muy bien en la clase y costó como 100 pesos. Pero no traía hasta batería recargable, así, pero no son tan caros. Pues con uno barato les sirve. Incluso si ya tienen uno por ahí o su sobrino, su hermanito o alguien les quiere prestar tantito láser, lo pueden usar. Ajá, no se lo van a destruir. El acetato cuesta como 2 pesos y la impresión máximo, ya si les quieren ver la cara, 5 pesos. A lo mejor cuesta 1 peso, 2 pesos la impresión. Ajá, entonces, ¿qué vamos a hacer? En fotocopia no es conveniente porque la fotocopia luego no tiene mucha calidad y necesitamos que sea mínimo estos 600 dpi. Entonces ustedes buscan el modelo por su cuenta y dicen, ah, sí, sí me sirve. Tiene 600 dpi, lo mandan a imprimir. ¿Y qué es lo que van a imprimir? Este patrón. Este patrón ya lo tienen aquí en este que se llama Printable Diffraction Grid, es ese archivo. Es un PDF. ¿Qué van a hacer? Van a imprimir esta hoja, es tamaño carta, y la van a imprimir en el acetato. Entonces, ¿qué tiene aquí? Le voy a hacer un poco de aumentar. Y si se fijan, si se alcanza a ver, aquí no sé, no, es que no sé si creo que no lo puedo aumentar nada más, pero aquí no hay ninguna hay unas 2 bloques y aquí están separados por una línea blanca. Pero me puede decir, es que yo no sé si se ve y yo sí lo veo, pero quiero ver si ustedes ven. ¿Qué hay de diferente entre el 1 y el 2? En la segunda hay 2 bandas. Sí, 2 bandas blancas y hay una línea aquí separando. Muy bien, entonces sí se alcanza a ver. Bueno, esto lo van a imprimir. Ajá. Esta también tiene, la siguiente, la 2 también tiene una línea blanca, pero perdón, una línea negra, pero las líneas blancas son más grandes. Y luego la 3 tiene 3 bandas blancas y la 4 o la siguiente dice múltiple tiene muchas líneas blancas. Ya se imaginan qué es lo que vamos a hacer. ¿Alguien me puede decir? A ver, algo láser, bandas Difractar la blancas. luz del láser. ¿Cómo? Vamos a difractar la luz del láser. Sí. Primero vamos a observar cuál es el fenómeno de la difracción por nosotros mismos. Vamos a tratar de entender qué cosa es la difracción. Y estas impresas nos van a permitir primero entender y estar seguros, corroborar que la luz es una onda y luego vamos a observar que ocurre la difracción. Ajá. Ustedes ya saben que si viéramos la sombra, ¿cuántas líneas veríamos? Si atravesamos el haz aquí en este 2, ¿qué predicen? Esto lo deben de haber visto en la estructura de la ¿Es el materia. de los puntos? Que se ven como muchos puntos así horizontales. Muchos puntos horizontales. Eso quiero que lo hagan ustedes en su casa. Bueno, yo lo voy a hacer aquí, pero quiero que también lo hagan. Lo voy a hacer la siguiente semana y voy a hacerlo con ustedes. Les voy a enseñar lo que se ve, pero quiero que lo vean ustedes y que no lo vean a través de la pantalla, sino que lo vean en vivo. Ajá. Entonces si atraviesan aquí, este se llama el experimento de la doble rendija. Van a ver muchos puntos porque van a ver la difracción de estas 2 rendijas y van a corroborar que la luz verdaderamente es una onda. Ajá. Ese es la primera parte, pero esto no es de estado sólido. Apenas es para familiarizarse con las ondas y todo por si no lo vieron bien en el estructura de la materia o en espectroscopía aplicada. ¿Ok? Entonces, con esto van a corroborar, ¿no? Que existe la difracción. Si viéramos 2 líneas, solamente veríamos la sombra, pero no vamos a ver 2 líneas en la pantalla. Más bien en el lugar donde se refleje el láser, no vamos a ver 2 líneas, sino que vamos a ver múltiples puntos. Eso ya lo debieron de haber visto en cierto momento. Y eso es por la difracción. Pero lo que sí concierne al estado sólido, bueno, este es otro, pero este es más chiquita. Este es de 85 micras. Y luego la separación aquí es de 60 micras. Ajá. Y aquí tiene una línea dibujada, pero ahora está separada solamente 60 micras.
Y es el límite de la resolución de esas impresoras. Ahora ya hay impresoras más avanzadas, pero es más fácil con la de 80 micros encontrarla. La disponibilidad es más fácil. Ok, y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en estado sólido. Esta es una rendija que tiene muchos puntitos, en cuadro, que están separadas cierta distancia, que no se ve aquí. Aquí le tapé cuánto es la distancia que están separadas. Luego viene la letra I. Aquí está la letra I. Y también está en cuadro, pero están más separados esos puntos. Ajá. Luego viene la letra M, que igual está en cuadro, pero están más separados todavía. Bueno, hay que determinar cuál es la separación de esos cuadros. Y vamos a hacer la analogía con los rayos X, cómo funcionan los rayos X y cómo podemos determinar la distancia entre esos puntitos. En estado sólido, ¿cómo le llamamos a la distancia que existe entre esos puntitos? ¿Cómo se llama? Distancia de enlace. No. Bueno, a lo mejor no lo han visto en su clase de teoría. Se llama parámetro de red. Muy bien, Roberto. Vi que estabas escribiendo ahí rápido, hasta sonaba como secretaria, así o máquina de contador antigua cuando ya vas a llegar el cierre de mes. Sí, parámetro de red. Entonces, en un material lo que vamos a medir es el parámetro de red, pero esto lo vamos a simular. Ajá. Vamos a ver también, acá en las primeras partes, qué se necesita para que haya difracción. Si ustedes pasan el láser entre estas dos, no va a haber difracción. ¿Por qué será? Que entre estas dos, aquí en este espacio, no hay difracción, pero aquí sí hay difracción. ¿Por qué será? La rendija debe de ser un tamaño similar al de la longitud de onda del láser. Ajá. Entonces, esta que está aquí abajo tiene separaciones similares a la de la longitud de onda del láser. Pero si queremos encontrar el parámetro de un material, entonces, ¿qué longitud de onda debemos de usar? ¿Un láser también? No, sí. No. Más pequeña. Debemos usar una longitud de onda mucho más pequeña. Y esa longitud de onda cuadra con los rayos X. También hay otras difracciones, por ejemplo, de electrones, pero los haces que se muevan a esa longitud de onda. También hay de neutrones, que los haces que los muevas a esa longitud de onda. Ajá. Bueno, en la siguiente clase van a hacer esto, y este es otro tipo de red. Es una red de tipo hexagonal. Ajá. No es cúbica, van a ver ustedes el patrón, y este es un hexagonal, pero van a determinar cuántas veces más. Y por último, van a hacer difracción. Ahora ya no me deja incrementar el tamaño. Abusé mucho de él. Por último, van a atravesar que es un ejemplo de un material amorfo, o que tiene solamente segmentos que tienen muchas fronteras de grano. Si se fijan, esta sección es ordenada, esta sección es ordenada, esa es ordenada, pero cada sección está ordenada
en direcciones diferentes. Cada pedacito tiene secciones diferentes. Esto sería lo equivalente a un policristal, porque tiene muchas fronteras de grano. Y por último van a hacer esta frontera o este policristal y vamos a ver el tipo de difracción que ocurre, porque sí tiene segmentos ordenados, ¿no? O sea, aquí como que se ve que esto sí está ordenado, esto también, o sea, sí tiene pedazos ordenados, pero no está todo en una sola dirección. No tiene la misma dirección de frontera a frontera, sino que tiene segmentos. Y eso es un policristal. Entonces van a ver qué es lo que ocurre con la difracción cuando está ocurriendo en un policristal. ¿Tienen alguna duda? Sí, profesor, ¿un material policristalino siempre es isotrópico? Pues sí, debe de ser. ¿Le quieres explicar a tus compañeros qué significa isotrópico? A lo mejor no lo saben. Bueno, o sea, es cuando las propiedades del material cambian o bueno, se pueden medir, ¿cómo decirlo? Dan diferentes valores al medirlo según la dirección en la que se tome, ¿Eso según es lo que recuerdo. anisotrópico o isotrópico? No, perdón, no, lo dije al revés. Isotrópico es en el caso en el que no cambian y anisotrópico es en el que cambian. Ajá, voy a resumir. Isotrópico quiere decir que las propiedades son iguales en todos los lados. Isotrópico, iso igual. Son iguales en todos los lados. ¿Por qué? Puede estar desordenado, que no importa el lado. O sea, si es isotrópico, no importa, pero anisotrópico, si cambian. No es lo mismo que midas la propiedad en esta esquina o en esta esquina, a que lo midas de esta cara o de esta cara. Este sería anisotrópico. ¿Sí? Isotrópico, las propiedades son iguales en todos los lados, por eso es iso. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, en el acetato es donde vamos a imprimir esto, ¿verdad? Sí. Esta hoja, si quieren, primero la imprimen en una hoja normal para que no les eche a perder su acetato y vean, si imprimió bien, ¿no? Tal que le imprime y hasta se atasca, ¿no? Sí imprimió, es la hoja que quiero, hagan la prueba. Y luego ya imprimen sobre el acetato, que es una hoja de plástico. Ujú. Entonces puedo llegar, no sé, creo que en el Office Depot es donde hacen las impresiones y decirle, me imprime esta en el acetato, así nada más. Sí, con la máxima calidad que tenga. Ujú. Ya cuando le llevas el acetato, lo tienen que hacer en láser, porque el acetato no funciona con, con una de tinta. Pero, o sea, no necesitan ir al Office Depot ni así un negocio grande. Les aseguro que ahí en la papelería, ahí chiquita, si tienen una de láser, lo pueden hacer ahí. O sea, no necesitan este, súper grande. Nada más asegúrense del modelo que sí cubra este requerimiento, que sea más de 600 dpi. ¿Va? De ¿Por qué? acuerdo. Porque si no tiene esa definición, estos puntos no los puede imprimir. O sea, se va a ver así. Mira, por ejemplo, aquí se ve como si fuera una línea, otra línea, otra línea. Entonces no puede imprimir. Necesita ser capaz de imprimir los puntitos perdón, en micras. Ajá. Y esos 600 dpi te asegura que sí lo puede hacer la impresora. ¿Sí? Si alguno de ustedes vive de cerca de CU, se las imprimo ahí en mi oficina, no hay problema. Pero que no tengan que andar yendo en transporte y eso. O sea, si viven cerca y se las puedo imprimir y ya se las doy y ya, no hay problema. Si vives a 10 minutos, pues puedes ir el día que quieras, Miguel, y me dices y ahí voy a estar y ya te imprimo tu acetato. Ahí lo imprimes en la impresora que esté en la oficina. O sea, les digo, es una impresora normal.
Ahí la tengo en mi oficina y tengo otra aquí en mi casa de láser. También aquí también imprimo. Entonces, pueden hacer eso también. Porque no anden buscando el Office Depot todo. ¿Vale? ¿Dudas? No. Bueno, No. vamos a hacer un break de 15 minutos y luego ahorita les voy a explicar cosas de teoría de rayos X. ¿Va? Vale. Órale, pues entonces ahorita nos vemos a las 4:20 minutos, les dije 4:45. Órale, pues. Vale, Marco, gracias. Ok, bueno, entonces lo que vamos a ver hoy, el tema que vamos a ver se llama la ley de Bragg. Y ustedes saben que las ondas difractan, eso lo vamos a ver en la siguiente clase con el experimento, la primera parte. Pero que lo que queremos entender antes de llegar a esa parte, queremos entender qué ocurre qué es lo que hace que difracten. Entonces voy a pintar aquí una onda. Marco, no estás compartiendo Ah, qué pantalla. caray. Ahí está, gracias por eso. Entonces voy a pintar aquí una onda. De esta forma. Y esta le vamos a poner aquí la onda 1. O bueno, no me acuerdo si a ustedes les dije que iba a escribir en inglés o no. Wave es onda, ese tipo de onda. Ujú. Y ¿qué ocurre? Vamos a poner que le vamos a poner aquí al eje nada más X y Y nada más. Sería X y le vamos a poner Y. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos una segunda onda? Esa segunda onda, lo que voy a hacer es que la voy a seleccionar. Y va a ser exactamente igual a la primera, con la misma longitud de onda, la misma frecuencia. Y se están desplazando en X. Ajá. Hacia acá, así en X. ¿Qué pasa si una segunda onda se desplaza y queda de esta forma? Donde ahora quedan los valles y las crestas quedan en posición contraria. ¿Qué pasa? ¿Ustedes han escuchado qué es lo que sucede? ¿Hay interferencia? Diferencia destructiva. Correcto. Entonces, la onda 2 el resultado de esto es que solamente vamos a tener la onda desaparece. Y solamente el resultado sería pues una línea, o sea, no hay onda. Desaparece la onda. A esto lo conocemos como interferencia destructiva. Ahora vamos a pensar en el escenario en el que la onda 1 y la onda 2, de hecho, se encuentran
empalmadas. Entonces esta la voy a quitar. Está la onda 1 y la onda 2 así. Ajá. Ya no voy a completar aquí la onda 2. Perdón, escribí aquí 2. No escribí 2. ¿Me podrían decir cuál sería el resultado de eso? Una interferencia constructiva. Una interferencia constructiva. Eso quiere decir que la amplitud va a ser mayor. Si lo viéramos con ecuaciones, que hoy no es tanto el caso ver todas las ecuaciones de la interferencia constructiva, veríamos que la amplitud aumenta, ¿verdad? Entonces la amplitud, la frecuencia se mantiene igual, la longitud se mantiene igual, pero la amplitud aumenta. Ok, yo creo que eso ya lo habían escuchado. Entonces esto le vamos a llamar la interferencia constructiva. Mm, ajá. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a imaginar que tenemos, ya les había explicado, que tenemos una onda y estos puntitos que están aquí y que están viendo en gris, en realidad sean átomos o puntos de red. Voy a colorear algunos de color negro. Y entonces ustedes arrojan una onda que para términos, para hacerlo más fácil, voy a hacerlo como si fuera una línea o un haz. Ajá. Entonces ustedes arrojan una onda que venga de aquí para acá. Así. Y choca contra un átomo y se refleja, ¿no? Y este mismo haz puede ser muy grueso porque no viene en una sola línea. Entonces, pero este segundo haz, bueno, lo voy a pintar aquí con el mismo color. Viene de aquí, de esta forma, es paralelo, pero chocó con el segundo átomo. Y luego ese haz de la onda se refleja también. Ujú. Bueno, voy a hacer una ampliación de esto, de cómo se ve ahí adentro. Que dibujé muchos puntos de red para que ejemplificara el material, pero lo voy a poner cada 3, por ejemplo, cada 4. Nos voy a hacer los niveles. 1, 2, 3, 4. Entonces, llego aquí. Llego acá. Y este salió igual. Bueno,
Voy a pintar el bol azul. Se lo voy a pintar. Pero vamos para el otro lado. Ahí está, más o menos para ahí. Ahora le voy a poner una línea aquí de nivel para que, como referencia, esta línea no existe, no es ningún as, pero simplemente es para que tomemos una referencia de aquí, de donde está esta línea de átomos y esta línea de átomos. Ajá. Ahora, voy a borrar esta tantito y la voy a volver a poner para hacerla, para que quede más claro. Ahí está más evidente. Inicialmente, el as le vamos a llamar A1 y el as A2. Inicialmente, pues ambos tienen la misma frecuencia, tienen la misma longitud de onda, todo es igual, ¿verdad? Vienen de la misma fuente, traen la misma frecuencia y la misma onda. Entonces le vamos a poner que A1 en esa parte al inicio es igual a A2 al inicio. Pero una vez que entran al material, se dan cuenta que este va a rebotar con este átomo. Y el segundo parte de las va a seguir avanzando. Entonces voy a hacer una línea aquí. Que esté a 90 grados. Y otra línea acá, que también está a 90 grados con respecto a las... ¿Están ustedes de acuerdo que el rayo A2 va a recorrer una trayectoria mayor que el rayo A1? Toda esta trayectoria no la recorre el rayo A1, solamente la recorre el rayo o el haz A2. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. Sí. Una vez que llega, le vamos a poner aquí letras, le vamos a poner el punto A, A y B. Una vez que recorre, que llega desde el punto, le voy a poner aquí C y aquí le voy a poner origen. Una vez que recorre C, A y luego A a B, ya recorrió mucho más camino que el rayo A1, porque tuvo que pasar desde aquí hasta acá y el A1 nada más rebotó aquí y ya. Bueno, pues resulta que ese camino que recorrió le va a causar un desfase. Entonces, esta onda que es la la onda 1 y la onda 2, pues se va a desfasar. Porque ahora alguna de esas ondas caminó más, avanzó más que la otra. ¿Sí? ¿En qué momento va a ser constructivo? Cuando el camino
Ahora, bueno, lo voy a recortar. CA es igual a AB. ¿Están de acuerdo? El camino a CA, desde C hasta y desde A hasta B son iguales. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, el camino total va a ser igual a 2AB. Ajá. ¿Están de acuerdo que ese camino total es igual a 2AB? sí. Ujú. Muy bien. Cuando 2AB sea igual a qué número, se va a empalmar para que sea positiva, para que sea una interferencia constructiva. ¿Alguien le da idea? Se dan cuenta que esta onda se empalma cada cierta cantidad de ondas. A ver, voy a seleccionar una, la, mm, mm, la azul. Uy, es que la corto en pedacitos. ¿Cada cuándo se vuelve a empalmar? La roja, a ver. ¿Cada cuándo se empalma? Cada media longitud de onda. A ver, ¿de dónde es una longitud de onda? ¿Desde aquí hasta dónde? Me dices, basta. Cuando ya me dices, basta. Cuando voy a recorrer y cuando llegue al punto me dices ahí. Va- ¿Aquí? ¿Aquí? Eso me acuerdo, pero ya ¿Dulce? me hice dudar. Sí. A ver, de nodo a nodo, o de cresta a cresta, o de valle a valle, esa es una longitud de onda. Entonces, de nodo a nodo, desde aquí a acá. Voy a volverla a dibujar porque el hecho de que no esté una sola onda completa, como que no permite que entendamos. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Ahí está. Entonces la voy a seleccionar. Ahora. Pero ¿por qué no la agarro? Bueno, también voy a borrar esa ya para que no haya rayos. Ahí está. Y la voy a seleccionar así, tiene que agarrar una de las dos. Entonces, cuando la onda avanza una longitud de onda completa, a ver, ¿hasta dónde debe de avanzar? Me dijiste, ¿este punto hasta dónde debe de avanzar, Dulce? Fuiste tú, Dulce, ¿verdad? La que me dijo. Sí, ya vi, ya me equivoqué. Sí, ¿Hasta, sí. hasta dónde debe de avanzar este punto? Hasta el otro nodo. Hasta este nodo, ¿verdad? Esa es una longitud de onda. A ver, vamos a ver. ¿Se vuelve constructivo ahí? Sí, Sí. ¿Qué pasa si está en este punto? A medio nodo, a la mitad de la longitud de onda. es destructiva. Destructivo. Entonces, únicamente cuando el recorrido es igual a la longitud, es igual a la longitud de onda, esto es constructivo. ¿Sí? Pero nada más la longitud de onda, o podemos seguirlo transportando más veces. Múltiplos de la longitud de onda también. Múltiplos de la longitud de onda. Entonces, cuando es n veces la longitud de onda, eso va a ser constructivo. ¿Sí?
¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es el valor de este camino? Bueno, pues vamos a hacer un poco de álgebra. Voy a borrar esta de aquí, la voy a poner arriba, o de origen, y voy a hacer otra línea imaginaria de este lado. Ajá. Y voy a denominar esto al ángulo teta. ¿Sí? Ese le vamos a llamar el ángulo teta. Y le vamos a llamar a la distancia que existe entre un átomo y un átomo, le vamos a llamar D. Es la apertura que existe entre un átomo y otro átomo, la distancia D. Eso se conoce como la distancia interplanar. La distancia entre una sección, en un plano de átomos y otro plano de átomos, distancia interplanar. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué relación matemática nos hace coincidir el ángulo, la distancia y el plano AB? Digo, la distancia AB, que es la que debe de recorrer. ¿Se acuerdan? El seno. El seno. Entonces, el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es la distancia AB entre D, que es el ángulo eh, la el distancia ángulo que interplanar. existe. Ajá, la distancia interplanar, perdón. ¿Sí? Pero ya definimos que solamente va a existir la onda cuando sea constructivo. Y es únicamente constructivo cuando esta relación se cumple. Entonces podemos sustituir esta segunda relación aquí y entonces nos dice que el seno de teta va a ser igual. Lo podemos poner así. De n lambda entre 2. Y entonces ya podemos despejar esto y nos dice que 2D, el seno de teta, es igual a n lambda. Así nada más, ¿no? Cuando esta condición ocurre, quedamos que va a ser constructivo. ¿Sí? Cuando sea diferente, cuando 2D el seno de teta sea diferente de n lambda, esto es destructivo. Esto que está aquí, que está enmarcado, con lo que voy a enmarcar apenas, eso se le conoce como la ley de Bragg, que es el tema que estamos viendo. Eso quiere decir que si tenemos una red cristalina o un arreglo de puntos, solamente vamos a ver difracción positiva cuando esta condición se cumpla. Si no se cumple la condición, no vemos nada, no vemos difracción.
se ve, bueno, esto en total, en su conjunto, sería el fenómeno de difracción. Ajá. O sea, la interferencia de las ondas consigo mismas, con otro haz de sí mismo. ¿Sí? ¿Dudas? No, No, todo bien. Ok. Muy bien, entonces podemos utilizar este método de arrojar ondas electromagnéticas para identificar cuáles son las distancias que existen en los compuestos. Ahora vamos a pasar a ver algunas características de compuestos cristalinos. Hay algo en específico que se llama índice de Miller. Y vamos a ver de qué se trata. Y ya después lo tenemos que relacionar con esto. Ujú. Voy a pausar la grabación en lo que busco la... Los índices de Miller son una forma de nombrar los planos que corten cierta sección de puntos. A lo mejor ahorita todavía no llegan a esto en su clase de teoría, pero esta que está representada aquí es una celda cúbica simple. Tiene un átomo en cada una de las esquinas del cubo. Eso es una cúbica simple. Ajá. Y hay ciertas secciones que nos ayudan, que nos facilitan a entender cuáles son las direcciones que existen en cada uno de las caras del cubo. En este caso, lo que vamos a hacer, vamos a seguir ciertas reglas para entender cómo nombrar esos planos. Les vamos a dar un nombre a este plano verde. Hay muchos planos que pueden estar aquí dentro de este cúbico simple. Por ejemplo, uno que estuviera en esta cara, otro que estuviera en esta cara, y muchos más. Pero lo que vamos a hacer es nombrar en este caso este plano que está aquí. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Le vamos a poner números. Y esos números van a depender de dónde corte ese plano. Por ejemplo, si el origen es aquí está esta eje cartesiano. Ah, bueno, primero deben de tener un eje cartesiano diestro. Entonces, ¿cómo es el eje cartesiano diestro? Es X, Y y Z. Ponen su mano derecha como, tengo que prender la cámara y dejar de compartir, me parece. Ponen su mano derecha, así, ajá, en esta cuadra, como si fuera el eje cartesiano. Y van a nombrar al dedo índice como X, al dedo medio como Y, y al dedo pulgar como Z. X, Y y Z. No lo deben de invertir, porque si lo invierten, lo que va a ocurrir es que van a tener un eje que no es diestro. Ahora que si ustedes hubieron un accidente o algo les pasó y no tienen la mano derecha, también pueden hacerlo con la mano izquierda. X menos Y y Z. Ajá. Acuérdense siempre que este es menos con la mano izquierda y con la mano derecha, X, Y y Z. Es lo primero que hay que hacer. El eje debe estar planteado de forma diestra. Los ejes cristalográficos que se manejan en el estándar están hechos con la mano derecha. Entonces debemos de tener siempre en cuenta eso. ¿Tienen alguna duda de cómo plantear el eje? ¿No? no. Bien, entonces, bueno, voy a compartir nuevamente. Entonces, esta es el eje de la mano diestra. Aquí está, este es el origen. Ahora tenemos que identificar
¿cuáles son los átomos que cortan el eje que estamos planteando? En este caso tenemos, perdón, el plano que estamos planteando. En este caso es este verde. Aquí vamos a llamar siempre a esta celda la celda unitaria porque tiene dimensiones de 1. Entonces, este es el origen y en este que es el extremo, este es 1. 1 en X, 1 en Y y 1 en Z. Vamos a hacer un ejercicio ya con las instrucciones formalmente. Entonces vamos a hacer, voy a cambiar de diapositiva. Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicar un eje cartesiano para la celda unitaria donde ubiquemos los ejes cristalográficos A, B y C. Los ejes cristalográficos A, B y C corresponden a X, Y y Z. Pero en cristalografía los llamamos A, B y C. También hay que identificar los ángulos. Esto no es muy necesario para el caso de los índices de Miller, pero es muy conveniente entenderlos. El ángulo que se forma entre B y C, se llama alfa. Saben ustedes que las letras griegas alfa, beta y gamma corresponden a B, C en el alfabeto latino. Entonces, B y C, el eje B y C dan origen al ángulo alfa. Los ejes A y C dan origen al ángulo beta. Y los ejes A y B dan origen al ángulo gamma. O sea, si dos ejes no contienen esa letra en griego, ese es el ángulo. Por ejemplo, A y B, el equivalente sería alfa y beta. Pero como no están, entonces da origen a gamma. Entre el eje A y C sería alfa y gamma, pero no tiene beta, entonces da origen a beta. ¿Queda claro o queda la mnemotecnia queda clara de cómo obtener los ángulos? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. Entonces ya los tenemos, ya tenemos el eje planteado y todo. Ahora sí vamos a decir cómo lo vamos a nombrar. Hay que identificar el plano que se encuentre adyacente al plano que tenemos y que no pase por el origen. No debe de pasar. Si tenemos un plano que pasa por el origen, buscamos inmediatamente uno que sea adyacente, pero que ya no pase por el origen. Vamos a regresar al anterior. ¿Este plano corta en el origen? El origen No. sería No. este átomo. No. Entonces no hay problema. Ahorita esa regla no la necesitamos. No hay problema. Luego, encontrar la intersección de este plano en los tres ejes de la celda y escribir estas intersecciones como fracciones de las orillas de la celda. Vamos a ver. Este plano verde, ¿en qué átomos intersecta? Les dije, en el eje X, en 1, en el eje Y, en 1, y en el eje Z, en 1. ¿Podrían anotar eso ahí? Intersecta en el 1,1,1. ¿Podrían anotarlo en sus notas? Sí. 1,1,1. Ahí es donde intersecta. Si pasara por aquí en medio, este plano pasara por aquí en medio, ¿qué le pondrían? ¿Cómo se llamara? ¿Cómo sería el nombre de las intersecciones? Si este plano cruzara por aquí en medio. 0.5 en X. Ajá. O sea, 0,5,
Menos 1,1. 1,1. Ajá. Ahora, aquí en este caso no le vamos a llamar 0,5, le vamos a decir un medio. ¿Sí? Y lo vamos a mantener en fracciones. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que necesitamos algo. Entonces lo vamos a mantener en fracciones. Y el último paso es obtener los valores recíprocos de las fracciones que ya escribimos. Entonces vamos a tener 3 números en paréntesis. Esto siempre, 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 no se les olvide, para los índices de Miller debe de llevar paréntesis. Ajá. Estos 3 números deben de ser enteros. Y estos ya se le conoce como los índices de Miller, una vez que los tienen en paréntesis y son los recíprocos. Y estos índices representan todos los índices que sean paralelos a ellos. Ajá. Que se mantengan por la misma distancia interplanar. Vamos a ver cómo se llamaría este entonces. ¿Me podrían decir en el chat? ¿Podrían poner en el chat cómo se llama este? Muy bien. Entre paréntesis 1, 1, 1. Ese es el nombre correcto. Acuérdense siempre entre paréntesis, no lleva espacios, no lleva comas. Vamos a ver las reglas para escribir. La regla es, el símbolo es con entre paréntesis, no lleva comas. A la primera letra se le conoce como HK, y bueno, las primeras tres, bueno, a las 3 letras se les conoce como HKL. Entre paréntesis, no lleva comas, lleva necesariamente paréntesis. Si no lleva paréntesis, puede indicar otra cosa, o como la posición, por ejemplo. Pues por eso se requiere el paréntesis. Si tiene estos brackets, estas llaves, eso indica que es un conjunto de planos equivalente, entonces es la familia de planos, así se le conoce como la familia. Por ejemplo, en un cubo tenemos 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, que son planos relacionados, y estos pertenecen a la misma familia de planos. Lo podemos escribir, todos estos planos los podemos escribir como llave 1, 0, 0. Si hay caso de escribir negativos, se escribe una barra encima de los índices de Miller. ¿Dudas de las reglas? Sí, ¿podría repetirlo del ejemplo en el cubo? Sí. En un cubo tenemos varios planos. Por ejemplo, tenemos el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Todos estos 3 planos, y de hecho otros 3 más que no estoy escribiendo aquí, pertenecen a la familia de planos 1, 0, 0. O sea, esta forma condensada indica que hay muchos, es una familia de planos, cuando tienes una notación con corchetes. ¿Dudas? No. ¿No? Pero entonces, la notación de Miller es para una celda unitaria, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, entonces no podría haber un 200, porque como es unitaria, pues solamente tendría de 1. Ah, sí, hay 2, 0, 0. A ver, ¿quién se avienta a decirnos cuál sería el 2, 0, 0? Aquí. ¿En dónde corta el 2, 0, 0? Justo ¿No? ¿Otra vez? en X. ¿En X? En el origen también. ¿En qué parte de X corta? En un Eh, medio. En un medio. El 2, 0, 0 corta aquí en un medio, porque te acuerdas que vamos a sacar el recíproco. Esto se va a entender más con ejercicios. Voy a quitar esta deja, pongo algunos ejercicios para que quede mejor.
está. Ok. Creo que tengo muchas presentaciones abiertas. Pero hay otras que no. Órale. Bueno, entonces vamos a ver. Tenemos aquí un cubo que corta. Otra forma de llamar a a los ejes cristalográficos en vez de ABC es A1, A2 y A3, por cierto. Ujú. Entonces aquí tenemos que corta este plano en 1 de la A1. Ajá. No corta nunca a la 2 y corta a 3. Si no corta nunca a 2, le vamos a llamar que corta en infinito, es paralelo. Tampoco corta nunca el eje 3. Entonces le vamos a poner que es infinito porque es paralelo. Recíproco de 1, Uno, 1. recíproco de infinito 0, y recíproco de infinito. 0, Entonces, ¿cuál es el índice de Miller de este? ¿Lo pueden poner en el chat? Uno, cero, cero. Ese es correcto. Ajá. Entonces, la pregunta original fue que si podemos tener 2, 0, 0. Pero lo que se te está olvidando es de que sí esta celda es unitaria, pero el valor del índice de Miller es el recíproco. No el valor donde corta, es el recíproco del valor donde corta. Entonces aquí el recíproco de infinito fue 0. El recíproco de 1 es 1. ¿En dónde corta? Para que sea el valor de 2, 0, 0, entonces está cortando aquí. En un medio, el recíproco de un medio es 2. A ver, pueden hacer aquí hasta el F. Y bueno, háganlo todos. Les doy 20 minutos. 15 minutos. Y ahorita los revisamos juntos. Oye, ¿no están buscando los candados? ¿Dónde los vas a dejar? ¿Dónde los vas a dejar? Dale, ahí déjalos en la sierra. Mándame el número de sierra a este número. Va.
Hola, John. ¿Todavía siguen por allá?
Ahora. Entonces, en A1 corta en 1, ¿verdad? Entonces, en A2 no corta, sería infinito, y A3 no corta, infinito. El recíproco de 1 es 1, el recíproco de infinito es infinito, de 0, perdón, y el recíproco de infinito, 0. Entonces quedaría 1, 0, 0. Es igual para estos tres, el A, B y C quedaría igualito. Vamos a ver otro caso para el D. En A1 corta en 1, en A2 corta en 1, y en A3 no corta, entonces es infinito. Entonces sería recíproco de 1, 1, recíproco de 1, 1, y recíproco de infinito, 0. Lo ponemos entre paréntesis, 1, 0, 0. ¿Sí? Estos, el D, el E y el F son iguales. ¿Hasta aquí hay duda del A al F? No, Ok. Ahora vamos a ver el caso del G, el H y el I. El G, en el G sí tenemos problemas, porque el plano que está dibujado aquí cruza exactamente sobre el eje. Y entonces no podemos plantear el 0 porque el recíproco de 0 es infinito. Entonces ahí sí aplica la primera regla, bueno, más bien la segunda regla que vimos. Hay que desplazar este plano hacia alguno de los lados donde ya no esté sobre el eje 0 o sobre el origen, que ese es el problema. Está sobre el eje A3. Eso no lo podemos plantear nunca, porque sería infinito, corta indefinidamente. Ajá. Entonces lo que tenemos que hacer es desplazar a este con un dirección cualquiera que nosotros elijamos, pero tiene que ser paralelo a este y tiene que ser una distancia igual a la distancia del planar. Entonces podemos desplazar este naranja hacia el fondo, hacia donde está 2, o hacia nosotros, hacia menos A2. En este ejemplo que está aquí, está desplazado hacia A2. Entonces, ¿dónde corta? Si desplazamos todo hacia A2, corta en A1, corta en -1, o sea, hacia acá atrás. En A2 corta en 1, por eso está aquí, y en A0 cortaría ahora en infinito, y el recíproco de infinito sería 0. Perdón, en A3 sería, cortaría en infinito. ¿Queda claro? no, ese no lo entendí. Otra vez. Necesitamos desplazar el eje naranja, el plano naranja, porque está sobre el eje A3, está sobre el origen, está en 0. Eso no lo podemos manipular, numéricamente no lo podemos entender. ¿Qué hacemos? Vamos a tomar un plano que no es exactamente este, sino que es un plano paralelo a este. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones para tener uno paralelo que esté a una distancia de una celda, de una distancia interplanar. O lo desplazamos para atrás, donde este punto que está aquí va a quedar exactamente acá, hacia atrás de donde estamos viendo, o lo desplazamos hacia adelante de nosotros, o sea, hacia acá, hacia el menos A2, la dirección menos A2. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos Ok, bien? Tenemos dos sí, opciones. Lo desplazamos hacia atrás o lo desplazamos hacia nosotros. En este ejercicio en particular, como está resuelto, está desplazado hacia atrás, hacia la dirección A2. Entonces, acuérdate que lo debes de desplazar, pero paralelamente. El plano debe seguir siendo paralelo. Si lo desplazas hacia atrás, quedaría esta punta, esta parte de aquí donde estoy pasando el mouse, A2, aquí, ahorita vale 0, pero una vez que lo desplazamos acá,
¿cuánto valdría A2? 1. 1. Aquí está el 1. ¿No? Una vez que está acá desplazado, ¿cuánto valdría A1? Ah, ok, ya, -1. Menos 1, porque cortaría en la parte como por acá atrás. O sea, si es, a ver, esto lo voy a ver, vamos a pasarlo. A lo mejor estoy siendo luego muy abstracto. Voy a extender el eje que está ahí. Entonces los voy a extender. Ahí están, no están exactamente encima. Y este lo voy a extender hacia acá. Entonces este plano lo voy a desplazar y lo voy a poner con rojo. Entonces debe de ser paralelo. Voy a hacer primero la línea, unas líneas exactamente igual a esas. Y luego lo voy a desplazar. Entonces voy a seleccionar esas líneas. Uy, no, borré todo. Y la voy a desplazar aquí. Es que me estoy llevando el eje, es lo que está pasando. La voy a desplazar aquí. Lo voy a regresar al lugar. Ajá. Entonces ya me dijiste muy bien, me dijiste muy acertadamente que para A2 ahora el corte está en 1. Para A3, en ese nuevo plano desplazado que está hacia atrás, ¿cuánto valdría? ¿En qué punto corta en A3? Ya lo quitamos del 0. ¿En qué punto corta ahora? No lo corta, ¿no? No lo corta, entonces infinito. Y dejé al último A1 porque es el más complicado de ver. A1 ahora, ¿en dónde corta? ¿En qué sección? En -1. -1. En -1. Muy bien, -1. Si sacamos recíproco de estos valores y los acomodamos ahora sí, entonces nos quedaría -1, 1, 0, que es lo que se encuentra escrito aquí. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. ¿Sí o no? O más o menos. No, sí, ya quedó. Bueno, voy a poner la presentación esta otra vez. Lo mismo ocurre con el H. Está sobre el plano. Pues, ¿qué hacemos? Ahora lo tenemos que subir. ¿Quieren que lo hagamos también? ¿O ya quedó claro? Porque es -1, 0, 1. ¿Lo podemos hacer, por favor? Sí, claro que sí. Voy a copiarlo y lo voy a pegar. Entonces, este plano está pasando por aquí, por el origen. Entonces no lo podemos manejar. Tenemos dos opciones. O lo subimos o lo bajamos. Entonces,
A mí se me ocurre, así como está ahí, hay que subirlo. Entonces lo subimos de forma que sea paralela. Ajá, ahí está. Y el otro está acá, ¿no? Estaría como que más o menos así. Ujú. Lo subimos. Ahora recordamos que este eje de acá, pues se extiende, el A2. Entonces ahora sí escribimos. A ver, en A1, ¿en qué corta? -1. -1. En A2, 0. 0. infinito. Corta en infinito. Ah, bueno. En A3, 1. en 1. El índice de Miller es el que está escrito ahí como -1, 0, 1. ¿Queda ahora sí claro? Entonces, Sí, ¿podríamos tener dos índices de Miller para una misma? Sí, pero esos índices de Miller de hecho pertenecen a la misma familia. Porque el otro, si tú lo bajas, el otro índice que va a salir sería el 1, 0, -1, ¿correcto? Si lo haces así, si lo desplazas hacia abajo. ¿Sí lo ves? Sí, sí. Y entonces si queremos denotar a toda la familia ya es con llaves, ¿no? Y si queremos denotar a toda la familia, en este caso nada más es el 1, 0, 1, nada más así. Y eso incluye a estos dos, pero incluye a otros más. Incluye al -1, -1, 0, -1. Incluye al 1, 0, 1. Perdón. Y a estos dos. Ajá. Bueno, la clase está concluyendo. Si tienen duda de estos, los revisamos. No, ¿saben qué? Es que vamos a hacer examen de esto la siguiente semana. Mejor rápido les explico. ¿Estos ya los entendieron? El 1, 1, 1 y estos de acá. Sí. ¿Sí? ¿Ya los entendieron de aquí todos? Aquí ya hay dos planos ya dibujados, miren. El plano es el que pasa por el origen. Pero pues no se puede porque está por el 0. Pasa por el 0. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el que está desplazado. Y este es el ejemplo del medio que preguntaste. ¿Quién preguntó? Se me olvidó. Un medio, me dijiste. Ah, yo, Gabriel. Ah, sí, sí, fuiste tú, Gabriel. Entonces aquí corta en un medio. Entonces el índice es 1, 0, 2, porque el recíproco de un medio es 2. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, la siguiente clase vamos a empezar con un examen de esto. Después, corto, después vamos a hacer lo del experimento. Hay que hacer el previo que está en la página. Y ya, por favor, quien no pueda conseguir las cosas, me avisa un día antes que no las puedo conseguir y vamos, si hay alguna forma que lo podamos solucionar. Pero traten de conseguirlas, les aseguro que van a ver cosas realmente interesantes, que yo sé que como químicos que están estudiando lo que les interesa es el origen de las cosas, cómo ocurren, y yo creo que eso les va a aclarar si lo ven con sus propios ojos, más que si lo ven en un video. ¿Vale? Bueno, pues cuídense, tengan, tengan una buena semana y que les vaya bien. Gracias, igualmente, bye. Bye, Gracias, chao. Marco. Hay dudas gracias, Marco. Gracias, dudas Marco. por Telegram. Chao, cuídense. Bye.